Y ya con eso empezaríamos el jueves, vamos a hacer problemas, resolución de problemas, ¿ya? Para que podamos concluir con este tema. Ya. Vean, estuvimos ya viendo hasta la función cuadrática, vimos las funciones cúbicas, estábamos empezando en las funciones racionales, ¿no? Las funciones algebraicas. Dentro de ella tenemos la función racional, que esta igual cumple con las propiedades de traslación, rotación, traslación en el eje X, en el eje Y. Se aplica de la misma forma. La única restricción que hay que tomar en cuenta aquí es la del denominador. No se olviden, en las funciones racionales. Entonces, cuando tengan que resolver, por ejemplo, aquí voy a hacer algunos ejercicios, aquí mismo, voy a adicionarle algunos ejemplos. Supónganse que tuviéramos una función de esta naturaleza. Tengo, a ver, no, voy a poner en otro. Voy a poner aquí. Voy a poner archivo. Ya. Por ejemplo, si tenemos ejemplos de funciones algebraicas. Por favor, ¿puede apagar su micrófono? Gracias. Bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, una función algebraica, una función racional. ¿Cómo vamos a poder? A ver, parece que no está apagando su micrófono, chicos. Por favor, ayúdenme un poquito. No vamos a poder seguir avanzando. ¿Quién está con el micrófono? Y voy a grabar la reunión. Iniciar grabación. Ingeniera, hay una compañera que quiere entrar a la clase. Ya abrí. Ya les admití a todos. Ya. Bien. Entonces, a ver, iniciar. Ya, ahora sí. Bien. Vamos a graficar, por ejemplo, una función racional de esta naturaleza. Tenemos esta función. Ya. Vamos a insertar una función racional. Tenemos aquí, por ejemplo, la función x más 3 sobre x menos 2, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué restricción le asignamos para calcular el dominio de esta función? Diremos que el denominador x menos 2 debe ser distinto de 0. Entonces, cualquiera sea el denominador de la función, vamos a restringirla de esa manera. Por tanto, x tendrá que ser diferente de 2. X es diferente de 2. Por lo tanto, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta función van a ser todos los reales menos el 2. ¿Listo? Ese vendría a ser el dominio por la restricción de denominador. Y si tuviéramos que hallar el dominio de imagen de la función analíticamente, ¿cómo lo tenemos que calcular analíticamente? Vamos a despejar x en función de y. Vamos a hacerlo para esta función, aún es posible, podemos resolverla. Entonces voy a llevar a multiplicar esta x menos 2, y por x menos 2, lo multiplicamos, esto es igual a x más 3, ¿no? A x más 3.
Entonces agrupamos, en este caso, las variables x, ¿no? Tendríamos entonces, en este caso, y por x menos x, estas las voy a llevar al primer miembro, va a ser igual a 3 más 2 por y, ¿sí? Entonces, como lo que queremos es despejar x en función de y, entonces voy a factorizar x, me quedaría y menos 1. Entonces, de esa manera, y menos 1 es igual a 3 más 2y, ¿no? Entonces, de aquí despejamos la variable y, x en función de y, nos quedaría una función como esta. Tenemos, despejándola, nos quedaría 3 más 2 por y dividido entre y menos 1. ¿Se puede ver o está muy pequeñito, chicos? ¿Se ve bien? ¿Está bien el tamaño de la letra? Y ya. Perfecto. Entonces, fíjense que en este caso, así como obtuvimos o consideramos la restricción de denominador para el dominio, del mismo modo también se toma en cuenta esa misma restricción para el dominio de imagen. Entonces diremos en este caso que y menos 1 debe ser distinto de 0. Entonces vamos a restringir y menos 1 es distinto de 0. Por tanto, y debe ser diferente de 1. Y debe ser diferente de 1. ¿Y cuál sería entonces el dominio de imagen? ¿Quién me dice? Serían todos los reales menos El 1. Exactamente. Entonces, esto tiene que reflejarse en la gráfica de la función. Vean, si tuviéramos que graficar manualmente esta función, ¿cómo lo haríamos? Vamos a insertar una pequeña tabla donde colocaremos valores para x y y. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo primero la variable independiente x, la variable dependiente y. ¿De dónde debo partir? Debo partir de la restricción del dominio. Aquí me dice que el dominio son todos los reales menos el 2. Entonces considero como valor central el 2, ¿no? Y le asignaré un valor a la izquierda, otro valor a la derecha, en este caso 3. Cuando x toma el valor de 2, y no existe, porque 2 menos 2 es 0 y un número dividido entre 0 no existe. Entonces, en este caso, diremos que bueno, entonces para x igual a 1, ¿qué valor tendremos? Reemplazamos en la función original, tengo 1 más 3 me da 4, 1 menos 2 me da menos 1, 4 entre menos 1 me da menos 4. Esto es para que puedan graficarla manualmente. Ahora lo vamos a hacer igual con GeoGebra. Luego, si x tomara el valor de 3, si x es igual a 3, 3 más 3 me da 6. 6 entre 1 me da igual a 6. Entonces tengo este otro valor. Con eso ya me puedo guiar para graficarla la función. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer mi gráfica a mano alzada. Tengo entonces, a ver aquí un minutito. Ya, nos vamos aquí a la pizarra. Vamos a graficar nuestra función. Tenemos entonces, a ver, voy a poner uno nuevo.
Establecemos el fondo, ya. Ahora vamos a graficar, por ejemplo, no sé por qué tengo esta punta tan gruesa. Ya. Ya, entonces en este caso, por ejemplo, según la tabulación que acabamos de realizar, fíjense que cuando x es igual a 2, y no existe, ¿no? Entonces, pero a la izquierda, cuando x es igual a 1 es menos 4, cuando x es igual a 3 es igual a 6. Pero además me debo guiar en este dominio de imagen. El dominio de imagen me dice que son todos los reales menos el 1. Entonces lo que voy a hacer es primero trazar un esqueleto para graficar esta función racional. Vean, en este caso me dice que x no puede tomar el valor de 2. Entonces voy a trazar una línea punteada que representará en este caso la asíntota vertical. Entonces tendré en este caso esta asíntota vertical cuando y es diferente de 2. Y para y diferente de 1, entonces trazaré esta línea entrecortada que represente la asíntota horizontal. Entonces la restricción que tengo en el dominio de imagen me permite trazar esta asíntota horizontal. Y la restricción que tengo para el dominio me permite trazar esta asíntota vertical. Ahora, cuando x es igual a 2, y es igual a menos 4. Entonces eso significa que tengo aquí menos 2, menos 3, menos 4. Para x igual a menos 1. Y para x igual a 4, o mejor dicho a 3, y es igual a ¿cuánto? Y es igual a 6. Y es igual a 6. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí tengo este otro punto de paso. Por lo tanto, fíjense que podré graficar la función de esta manera. En este caso, basta que tenga estos dos puntos de referencia, ya sé cuál es la forma de una función racional. Por eso es importante que sepan ustedes cómo es la gráfica de la función básica. Entonces, esta va a ir al ras del eje X. Y esta otra igualmente. Fíjense que no debe cortar a la asíntota horizontal, perdón, a la asíntota vertical. Entonces, en este caso tenemos la gráfica de nuestra función, en este caso recorrida 2 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba. Esa es la gráfica de esta función racional. ¿Listo? Y vean que gráficamente su dominio son todos los reales menos el 2 y su dominio de imagen serán todos los reales menos el 1. Veamos en GeoGebra. Vamos a insertarla a la función. Voy a cerrarla. Va a tardar un montón en cargar otra vez. Borrar. Ay, que se me colgó, parece que estaba con... Que estaba resolviendo con esto unas ecuaciones cúbicas de estado. Eso lo aplicamos, por ejemplo, en fisicoquímica igual, así es que, como les digo, es bastante útil. Ya. Entonces, la función que quiero graficar es esta. Y es igual a x más 3 dividido entre
x menos 2. Y vean, tenemos ahí la gráfica de esta función. Voy a ampliarla un poquito. Vean que esta gráfica va a ir al ras de 2. Esta no se puede exceder a la izquierda ni esta al lado derecho. Entonces, tenemos aquí trazada una línea vertical, que vendría a ser la asíntota vertical. Mientras que en el eje Y igualmente tenemos una restricción para Y. Y no puede tomar el valor de 1. Entonces, en este caso, fíjense que la gráfica solo va a ir al ras de 1. Incluso, con esto nosotros podemos encontrar el valor de cada punto, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, si x es igual a 4, ¿qué valor tengo para Y? En este caso, a ver, 4, 3.99. Bueno, para 3.99 tengo 3,51. Seguramente para 4 voy a tener el valor de 3,5, ¿no? Y el intercepto con el eje Y, ¿cuál vendría a ser? El intercepto con el eje Y sería este punto. Entonces tengo para x igual a 0, y es igual a 1 menos 1,5. Si me piden hallar el intercepto con el eje X, aquí me ubico, en este punto va a ser menos 3,0. Entonces, fíjense que gráficamente igual podemos identificar algunas de las propiedades de funciones. Podemos encontrar asíntotas, podemos encontrar los interceptos. Tenemos todo lo que hemos visto hasta ahora. Y además podemos identificar que esta función tuvo una traslación de 2 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba. Y si le antecediera el signo negativo aquí, piense que inmediatamente la gráfica de la función gira al revés, pero su recorrido va a ser el mismo, ¿no? En este caso voy a tener, esto lo voy a borrar, puedo recorrerla esta función y fíjense que aquí mi asíntota horizontal, ¿dónde estaría ubicada? En y igual a menos 1. ¿Y cuál sería la asíntota vertical? Seguiría siendo x igual a 2. Entonces, de ese modo, fíjense que ahí podemos igualmente graficar con traslaciones y rotaciones para este tipo de funciones. Así que ya saben cómo hacerla manualmente y también usando GeoGebra. O sea, en este caso, muchas veces uno dice, pero si yo tengo ya la graficadora, ¿para qué necesito aprender a hacerlo manualmente? Entonces ya les dije, cuidado con eso, que no siempre podemos tener cargado ese rato en el teléfono o en la computadora el programa. No tengo GeoGebra, no sé hacer nada, ¿no? Entonces tampoco es así. Tienen ustedes que saber explorar una función, analizarla, saber identificar sus propiedades gráfica y analíticamente también. ¿Listo? Vamos a comprobar que estos interceptos con X y Y son estas que acabamos de encontrar gráficamente. Entonces vean, por ejemplo, en este caso, si me piden hallar los interceptos con el eje X, por ejemplo, hallar los interceptos con el eje X, ¿cómo encuentro el intercepto con el eje X? Para hallar el intercepto con el eje X, igualo a 0 la función. Tengo en este caso, la función es esta. Control C. Control B. Entonces sabemos que para hallar el intercepto con X debo igualar a 0 la función. Entonces tendré en este caso igualándola a 0. ¿A qué va a ser esto igual? Tendré, llevándola al otro miembro, me va a quedar 0 multiplicada por X menos 2. Esto es igual a X más 3.
¿no? Entonces 0 por x más 2 va a ser igual a 0, de donde entonces x va a ser igual a menos 3. Ese sería el intercepto con el eje x. Ahora, para hallar el intercepto con el eje y, ¿qué debo hacer? Para hallar el intercepto con el eje y, debo sustituir la variable x por 0. Entonces, intercepto. Entonces, en este caso, vamos a sustituir la variable x por 0. Control C, Control V. Esta es la variable y, me interesa saber qué valor va a tomar, entonces reemplazo las x por 0, ¿no? Entonces de ahí tendré como intercepto y es igual a menos 3 medios. ¿Y menos 3 medios cuánto es? Menos 1,5. Eso es lo que tenemos aquí en GeoGebra, fíjense. El intercepto con el eje X es menos 3. Menos 3. El intercepto con el eje Y es menos 3 medios o menos 1,5. Lo mismo que tenemos gráficamente, analíticamente también lo podemos obtener. ¿Listo? Entonces ahí tienen, entonces aquí voy a adicionar este otro concepto de asíntota vertical y asíntota horizontal. Aunque estas definiciones la vamos ¿qué se llama? La vamos a dar con mayor, con una definición formal en límites. Sin embargo, intuitivamente, ¿cómo podemos encontrar una asíntota vertical en una función? Porque ese es como el esqueleto de una función. Vean, por ejemplo, cuando nosotros construimos una casa, ¿qué es lo que se hace? Primero se colocan los cimientos y se colocan las columnas, ¿no? Entonces, en este caso, las asíntotas son como eso. Coloco cimientos, coloco columnas, esas vendrían a ser las asíntotas. Así voy a saber cuál es el recorrido de la función y no tengo que tabular con muchos datos. Fíjense que aquí con 3 datos apenas ya pude graficarla la función aproximadamente, ¿no? Ahora ya si queremos tabular con más datos, digamos le podemos dar 10 datos, ¿no? Se puede graficar de manera un poco más exacta, ¿no? En este caso, con estos 3 puntos, sabiendo cuál es el recorrido de una función racional, es bastante sencillo graficarla, o sea, no necesito tabular muchos datos, ¿no? Entonces, esa es la forma. Entonces, en este caso diremos que existe asíntota vertical en las restricciones del dominio de la función siempre y cuando no se simplifiquen con otro factor equivalente en el numerador. Por ejemplo, en este caso podría decir, si y es igual, por ejemplo, a la función racional, en este caso podría poner 3x menos 1 sobre x más 2, por ejemplo. ¿Dónde tendré asíntota vertical? Como la restricción, en este caso este factor x menos 2, x más 2 diré, es diferente de 0, entonces como esta no se puede simplificar con otro factor equivalente en el numerador, podré decir con toda seguridad que existe asíntota vertical en x igual a 2. Entonces, como x no se puede simplificar más con ningún otro factor equivalente, decimos eso. X es diferente de menos 2.
Entonces, en este caso, podré decir que existe asíntota vertical. ¿Dónde existe? Existe asíntota vertical en x igual a menos 2, porque ese factor no se puede simplificar con otro equivalente, porque x más 2 no se simplifica con otro equivalente, con otro factor equivalente del numerador. ¿Está bien? Entonces, esa es la justificación. ¿Por qué hay asíntota vertical? ¿De acuerdo? Vean, si tuviéramos, este es un ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Supónganse que tuviéramos una función como esta. Y es igual a, voy a poner, insertar. Ya. Tengo, por ejemplo, una función x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado a ver, 3 por 2, 6 menos 5x más 6. Por ejemplo, esa es mi que se llama la función racional. Entonces vamos a analizar cuál sería, primero, cuál es el dominio de esta función. Entonces, para encontrar el dominio de esta función, tengo que restringir. Debo decir que el denominador debe ser diferente de 0, ¿no? Esta debe ser diferente de 0. Entonces, si yo factorizo este polinomio, voy a tener x menos 3 por x menos 2. Entonces, x menos 3 por x menos 2 es diferente de 0. Por tanto, ¿qué valores no debe tomar el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio? En este caso diré que x va a ser distinto de 3 y distinto de 2. X es diferente de 3 y x es diferente de 2. Porque esos son los dos valores que no puede tomar el dominio. Entonces diré que el dominio de la función son todos los reales menos 2 y 3. ¿Está bien? Ese sería el dominio de la función. Ahora, ¿cómo sé que dónde tiene asíntotas verticales? No puedo decir que existe asíntota vertical directamente en x igual a 2 y en x igual a 3. Entonces, para saber cuál es dónde hay asíntota, dónde existe asíntota vertical en esta función, ¿qué hacemos? Para poder encontrar la asíntota vertical, entonces primero verificamos a qué es equivalente esta función. Fíjense que en el numerador, x cuadrado menos 9, esta es igual, bueno, voy a copiarla primero, x menos 3
por x más 3. Sería, en este caso, factorizando el numerador. Y en el denominador tenemos como factores x menos 3 por x menos 2. Dicen, ¿Sí? hay compañeros que están intentando entrar a clase de hace rato, pero no los acepta. A ver, es que no sé qué pasó con mi ayudante de... A ver. Está todo ahora descuajeringado mi... Ya. A ver, ahí vamos a dejar. Ya. Bien, entonces les decía que en este caso hay la restricción para... la restricción para el cálculo del dominio de la función. O sea, lo que estoy haciendo básicamente es factorizar tanto el numerador como el denominador, ¿no? Para saber dónde hay asíntota vertical. Entonces vean que el numerador lo puedo factorizar de esta forma. Tenemos en este caso, no quiere admitir. Ya. Que si no me interrumpen las clases cada vez que quieren entrar y nos atrasamos más. Ya, entonces le decía que en este caso lo que hice fue factorizar el numerador y el denominador. Y vean que en este caso se puede simplificar esta x menos 3. Pero ojo con esto, si ustedes simplifican, a ver, tengo la opción de... Quería simplificar esta. Voy a simplificar este factor, x menos 3, la voy a simplificar con este otro factor equivalente. Pero ojo con esto, cuando simplifico estos dos factores iguales, debo escribir al lado la restricción que se da para esa función. Entonces diré que x debe ser distinto de 3. Por lo tanto, en este caso, ya puedo escribir la función, ¿no? Ya puedo escribirla la función. Tendré entonces esta y, con el control C, control V. Entonces lo que estoy haciendo es eliminar este factor. Voy a eliminar x menos 3 y me queda simplemente esta función. Uno de los errores frecuentes que cometen es que al simplificar no escriben al lado esta restricción. Y obviamente cuando vuelven a calcular el dominio de la función, se olvidaron olímpicamente que x tampoco podía tomar el valor de 3. Ojo con eso, chicos, por favor. Siempre, siempre que simplifiquen, ya sea en una derivada, en un límite, en una integral, en lo que fuera, cuando ustedes simplifiquen dos factores iguales, no olviden restringir ese valor. ¿Está bien? Al lado pónganle para no olvidar que x no puede tomar el valor de 3. Entonces, solamente de esa forma podremos decir que esta función es equivalente a la anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ya graficando esta función, entonces, ¿qué puedo decir? ¿Dónde hay asíntota vertical? Existe asíntota vertical en x igual a 2 solamente, pero x no puede tomar el valor de 3. Entonces aquí vamos a concluir de que existe asíntota vertical
Aquí voy a poner así, con todo esto. Control C. Control B. Ya, entonces diré, existe asíntota vertical en x igual a 2 porque x menos 2 no se simplifica con otro valor, con otro factor equivalente del numerador. En cambio, aquí voy a poner, en cambio, en x igual a 3 no existe asíntota vertical porque se simplifica con otro factor equivalente del numerador. ¿Está claro eso? Por favor, tengan muy en cuenta que cuando se simplifica una función, ¿no? Un factor con otro equivalente, en ese factor no hay asíntota vertical. Entonces, muchas veces les dicen o les enseñan mal y les dicen que hay asíntota vertical en todos los factores del denominador. Eso no es cierto. En todos los factores del denominador que no se simplifiquen con otro factor equivalente del numerador. Eso es lo que nos falta completar en esa oración. ¿Está claro? Entonces, a veces aprendemos mal y eso obviamente arrastramos hasta el final, ¿no? Entonces, cuidado con eso, chicos. Cuidado con eso. Aquí por eso les estoy poniendo diferentes ejemplos. Aquí, por ejemplo, en el primer ejemplo que puse, vean que no podía simplificar un factor equivalente con otro. Entonces, hay asíntota vertical en x igual a 2. En este otro, idem, tengo una función racional donde x más 2 no se puede simplificar con otro equivalente. Por tanto, podré decir que hay asíntota vertical en x igual a menos 2. En cambio, en este otro caso, que sí puedo simplificar uno de los factores con otro equivalente, ya no existe asíntota vertical en todos los factores del denominador. ¿Está claro? Por favor, y esto no se olviden. Siempre que simplifiquen, no olviden restringir esto, ya sea en un límite, en las derivadas, en las integrales. Escriban al lado qué valor no debe tomar x, para no olvidar, porque fíjense que si yo me olvido poner esto, que x no puede tomar el valor de 3, yo le puedo asignar aquí el valor de 3 y me va a dar un valor real para y. Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque en este caso no estoy teniendo en cuenta que ese valor no debe tomar x, porque ya la simplifiqué. Entonces, esta función es equivalente a esta si x debe ser diferente de 3. Ahí estoy condicionando ese valor. ¿Listo, chicos? Cuidado, cuidado con eso. Y en muchas funciones ocurre lo mismo. Más adelante les voy a explicar igual en derivadas. A veces calculamos pendientes donde no existe la función, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que estar atentos, alertas ahí. ¿Qué estoy simplificando? ¿Qué no estoy simplificando? ¿Qué dominio tiene? Por ejemplo, vemos que el dominio son todos los reales menos el 2 y el 3. Claro, de la función original, pero si a alguien se le hubiera ocurrido de repente factorizar antes, entonces probablemente dirían que el dominio serían todos los reales menos el 2 solamente. Y no es así, ¿no? Debe tomar todos los reales menos el 2 y el 3. Entonces ya con eso estoy tomando en cuenta toda la restricción del denominador. ¿Listo? Ahora, para saber dónde hay asíntota horizontal, intuitivamente todavía, bastará comparar los grados del polinomio. Si los grados del polinomio son iguales, como en este caso, es suficiente dividir sus coeficientes.
¿Cuáles son los coeficientes de x cuadrado en este caso? 1 y 1. 1 entre 1 me da 1. Entonces tendré asíntota horizontal en y igual a 1. Supónganse que esta, por ejemplo, hubiera sido 2x al cuadrado menos 9. Entonces, bastaría dividir 2 entre 1, me da 2. ¿Dónde tengo asíntota horizontal? En y igual a 2. Ah, pero si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces diré que hay asíntota horizontal en y igual a 0. Porque si yo tuviera un grado menor, tendría que, suponiendo que esta fuera al cuadrado, por ejemplo, voy a ponerle un ratito nada más, que esto fuera el cuadrado. Tengo que poner esto así. Insertar. Ya. Suponiendo que en el numerador tuviera un exponente cuadrado. 3x y estamos ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué ocurre? Si el grado del denominador es mayor que la del numerador, ¿qué debo hacer? Debo completarla, este numerador, con 0x al cuadrado. Entonces, si tengo 0x al cuadrado, entonces 0 entre 1, ¿cuánto me da? Me da igual a 0. 0 entre 1 es igual a 0. Entonces, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, hay asíntota horizontal en y igual a 0. Pero si el grado del numerador fuese mayor que la del denominador, entonces no hay asíntota horizontal. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como podemos identificar intuitivamente aún cuando hay asíntota horizontal. Entonces, aquí voy a poner para hallar la asíntota, ya, inciso B. Para encontrar asíntota horizontal, intuitivamente aún, ¿no? Porque eso luego lo vamos a formalizar con el cálculo de límites, ¿ya? Entonces, hay asíntota horizontal intuitivamente si tenemos dos alternativas. Fíjense que aquí estamos condicionando. La primera, si los grados del polinomio son iguales en el numerador y denominador, entonces se dividen los coeficientes de los términos o de los coeficientes de las variables de mayor exponente. Entonces, les decía en este caso, por ejemplo, si yo tengo un polinomio como este, control C, control V. En este caso en particular, ¿qué hago? Divido 1 entre 1, me da 1. Entonces, existe asíntota horizontal en y igual a 1. Porque puedo dividir estos coeficientes, 1 entre 1. Si este término no estuviera esta x cuadrado y el grado del numerador fuese, ahora vamos a ver el segundo caso. El segundo caso sería, si el grado
del numerador es menor que el grado del denominador, entonces, en este caso, ¿qué hay? Tenemos asíntota horizontal en y igual a 0. Existe asíntota horizontal en y igual a 0. Entonces, fíjense que es suficiente recordar esto. ¿Cuándo sé que hay o no hay asíntota horizontal? Entonces divido, por ejemplo, esta voy a poner así. El grado del numerador es menor que el grado del denominador. Por ejemplo, le voy a poner un x. X menos 1, por ejemplo. Entonces, en este caso, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, ¿qué podré decir? Para que exista asíntota horizontal, como dijimos, basta dividir los coeficientes de igual exponente. Entonces, en este caso, tendría que sumarle a esta función, control C, le voy a sumar un término. En este caso sería 0, 0x al cuadrado. 0 por x al cuadrado. 0 por x al cuadrado más x más 1. Entonces simplemente divido. 0 entre 1 me da 0. Por tanto, existe asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo 0 entre 1. En cambio aquí dividí 1 entre 1 me dio 1. Por eso hay asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Listo? Entonces basta recordar esa definición. Si mi polinomio del numerador fuese menor, le completo. Completo con la variable que tenga igual exponente que el denominador. Entonces sé que 0 entre 1 me da igual a 0. ¿Y qué pasa al revés? Si el grado del numerador fuese mayor, control C, control V. Si el grado del numerador fuese mayor que el grado del denominador, entonces en este caso no existe asíntota horizontal. ¿Por qué? Vamos a verificar. En este caso, suponiendo que tenemos un polinomio, por ejemplo así, control B, aquí le voy a aumentar 2x al cuadrado, 2x al cubo le voy a poner. 2x al cubo menos 8, por ejemplo. Entonces, en este caso, fíjense que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces, definitivamente, en este caso, ¿a dónde es que le tendría que aumentar el 0? Al denominador. Pues voy a hacer esa operación. Control B. Fíjense que es un mismo concepto que se aplica. Entonces, aquí le voy a poner 0x al cubo. 0x al cubo. Estoy completando con ese número. Más x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué ocurre? 2 entre 0 no existe. 2 entre 0 no existe. Por lo tanto, no existe asíntota horizontal. No existe. Por tanto, no hay asíntota horizontal. En cambio aquí lo que hice fue dividir 0 entre 1.
Entonces, existe asíntota horizontal como 0 entre 1 es igual a 0. Entonces existe asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Listo? En cambio aquí existe asíntota horizontal como 1 entre 1 me da igual a 1. Entonces existe asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Listo? Entonces vean que es muy, muy sencillo. Simplemente tienen que dividir los coeficientes de las variables con igual exponente. Entonces ahí tendrán asíntota horizontal. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto, chicos? Y existe asíntota vertical únicamente en los factores que no se puedan simplificar con otro equivalente en el numerador. ¿Listo? Bueno, esto, como les vuelvo a repetir, esto es intuitivo todavía, porque en límites vamos a formalizar el cálculo de estas asíntotas, utilizando límites. Es una de sus aplicaciones, ¿no? Perfecto, entonces vamos ahora a graficar, por ejemplo, esta función. Si todo lo que hemos dicho es verdad. Entonces, a ver, vamos a graficar esta primera función que nos dimos como ejemplo, ¿no? Y lo hemos graficado aquí utilizando, a ver, aquí voy a pegarla aquí, lo que hemos graficado utilizando el Java. Entonces vean, esta es nuestra gráfica. Para esta función. Control C. Control V. Eso es a mano alzada. Pues está todo tan... No está tan bonito, digamos, ¿no? Ahora, si hacemos esto mismo con la, que se llama con ayuda de GeoGebra, también lo tenemos aquí, fíjense. Esto lo voy a, en estas tres rayitas, colocamos exportar imagen, copiar al portapapeles y nos vamos a la gráfica. Control V. Entonces ahí ya incluso gráficamente ya GeoGebra y nos mostró los interceptos que luego lo hemos corroborado analíticamente aplicando las propiedades que vimos en la clase anterior, ¿no? Por ejemplo, para saber si existe o no intercepto con el eje X, ¿qué hacemos? Igualamos a 0 la función, ¿no? Así fue como obtuvimos aquí. El intercepto con el eje X igualando a 0 la función, obtengo los interceptos con X, que es uno solo. Y el intercepto con Y la encuentro sustituyendo X por 0. Y ya tengo el intercepto. Esos dos interceptos además se muestran en la gráfica. Ahí lo tienen los interceptos. ¿Listo? Y este ya es otro concepto, ¿no? En este caso estamos hablando de la asíntota vertical. Entonces, ¿cuándo hay asíntota vertical? Ya dijimos, existen asíntotas verticales en aquellos factores del denominador que no se puedan simplificar con otro equivalente en el numerador. Entonces, eso fue lo que hicimos y vean que en esta gráfica, por ejemplo, tenemos asíntota vertical en X igual a 2. La gráfica de la función no choca en ningún punto, ni se extralimita al otro lado derecho, ni al izquierdo. Es como una frontera que hay entre ambas partes de la función. Entonces, en X igual a 2 hay asíntota vertical.
Y en y igual a 1 existe asíntota horizontal. Eso es lo que hemos calculado aquí. Tenemos asíntota vertical en x igual a menos 2 y asíntota horizontal en y igual a 1. ¿No? Eso es lo que dijimos aquí para esta función. Listo. Ahora vamos a pasar a la función racional. ¿Dónde tenemos funciones racionales? Un momentito. ¿Por qué siguen llegando tan tarde, chicos? Por favor, procuren llegar dentro de los 15 minutos, ingresen. Si ingresan a cada rato, interrumpen las clases. Vean que tengo que cerrar, la explicación que estoy haciendo para poder abrir. Es como cuando estoy explicando y tengo que salir a abrir la puerta, ¿no? Para que entre. Algo así. Entonces, por favor, no interrumpan. Dentro de los 15 minutos ingresen. Pienso que hoy entré súper tarde, ¿no? Por el asunto ese que ya les había comentado. Ya. Vamos ahora a ver, esta no es. Aquí. Vamos con el directorio de funciones. Ya. Vamos a ver entonces las funciones irracionales. ¿A qué le llamamos funciones irracionales? Son funciones irracionales aquellas funciones que tienen una raíz o que el argumento esté bajo raíz. Puede ser esta raíz par o impar, ¿no? En este caso en particular, aquí debemos recordar lo siguiente. Justamente esto tiene que ver con una de las propiedades que ustedes conocen de radicales. ¿Qué nos dice esa propiedad? Que existe, o mejor dicho, que en este caso, si el índice de radical es par, entonces el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. El índice de radical lo reconocemos aquí. Y el radicando es esta base, esta de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, aquí el índice de radical es 2. ¿Cómo será el radicando? X tiene que ser mayor o igual a 0. Por tanto, como aquí ya no hay nada más que despejar, directamente graficamos la función. Vean que en este caso, si tuvieran que hacerlo manualmente y no con ayuda de GeoGebra, ¿cómo lo harían? Partimos del dominio de la función. O sea, para hallar analíticamente, o mejor dicho, para graficar este tipo de funciones manualmente, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos para X solamente estos valores. O sea, no puedo asignarle valores negativos, porque sé que no existen raíces de números negativos, raíces cuadradas, ¿no? Entonces, en este caso, solo tomo a partir del 0, 0, 1, 2, 3. Quieren con 2 valores y es suficiente, porque esta va a ser siempre la forma de la gráfica de una función racional. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendremos que si x es igual a 1, y es igual a 1. Ahí lo tenemos. Si x es igual a 2, y es igual a 1,4142. Si x es igual a 4, y es igual a 2. Entonces, fíjense que sustituyendo en este argumento ya tendríamos la forma de la función racional. Ahí tienen entonces la función racional que nos muestra lo que nos dice la teoría. X debe ser mayor o igual a 0. Entonces, fíjense que mi gráfica solamente parte desde 0. Esta no la puedo yo proyectar a la izquierda. ¿Por qué? Porque su dominio solamente va de 0 al más infinito, ¿no? ¿Cuál es su dominio de imagen? A ver, gráficamente díganme, ¿cuál es su dominio de imagen? ¿Cuál? Todos los reales. No. La gráfica únicamente en qué tramo está. ¿Desde dónde?
Desde cero hacia el infinito. De 0 al más infinito. Ese es el dominio de imagen. Y el dominio también va de 0 al más infinito, por la restricción de raíces en este caso. ¿Está bien? Vean que estas restricciones que estamos mencionando para calcular el dominio e imagen de una función no son sino la aplicación de propiedades que ustedes ya las sabían desde colegio. Por ejemplo, la de la función racional es la de la división de polinomios. Decimos, 2 polinomios se pueden dividir siempre y cuando el denominador sea distinto de 0, ¿no? O una de las condiciones es esa. ¿Se podrán dividir 2 polinomios si el denominador es distinto de 0? Entonces, vean que esa restricción ya la conocían. Esta de raíces también, ustedes lo saben eso desde nidito, de que no existen raíces de números negativos, ¿no? Raíces cuadradas de números negativos, ni raíces cuartas, o sea, si el índice de radical es par, ¿cómo tiene que ser el radicando? Mayor o igual que 0. En cambio, si el índice de radical es impar, ¿habrá alguna restricción? No. En este caso, el radicando puede tomar cualquier valor, positivo o negativo. Enseguida lo vamos a graficar. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero que tomen conciencia que para las restricciones del dominio y dominio de imagen, fíjense que son propiedades que ustedes ya la conocen desde hace mucho, solo que lo estamos aplicando ahora para el tema de funciones. ¿Está bien? Entonces, no deben olvidar, son 4 las restricciones básicas, chicos. Ya les dije en la anterior clase. Ustedes tienen que saber cómo calcular el dominio de una función para saber si esa función es derivable, es integrable, en qué intervalo es derivable, en qué intervalo es integrable, en qué, por ejemplo, para el cálculo del límite de una función, si me toca calcular en ese punto frontera, sepa identificar cuál es el límite de la función. Por eso es súper, súper importante. De este capítulo, ustedes no pueden pasar al siguiente sin haber sabido calcular el dominio e imagen de una función, analíticamente, gráficamente. ¿Está bien? El resto de las propiedades ayuda para graficar una función, por ejemplo, para hacerlo manualmente, ¿no? O sea, ya les dije, chicos, cuidado con eso. A veces nos confiamos demasiado y decimos, la computadora no se equivoca, por tanto, lo puedo calcular directamente así. Entonces, ya les dije, en todo ocurre lo siguiente. Cuando se automatiza algo, en algún momento, bueno, igual que nosotros, si se puede desgastar alguna pieza, de repente el engranaje ya se soltó, etcétera, etcétera, y no puede estar leyendo normalmente qué sé yo, la lectura que esperamos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como profesional? Como profesional tengo que saber dar solución a ese problema. Entonces, si yo no lo sé hacer manualmente, ¿no? Y solo soy usuario de una herramienta como esa, no voy a saber cómo arreglarla. Pero si yo sé por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, me va a ser fácil resolver ese problema. Voy a saber qué tornillo ajustar, como se dice, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante eso. Eso yo les digo con conocimiento de causa. En la materia de química, por ejemplo, nosotros en química analítica, con mis estudiantes tenemos la opción de calcular todos los analitos utilizando un espectrofotómetro nada más. Pero ¿qué pasa cómo sé si el espectrofotómetro está funcionando bien? Entonces yo lo voy a poder comparar por un método tradicional, en este caso por el método volumétrico. Lo que me dé como resultado por ese otro método me debe dar lo mismo
en el espectrofotómetro. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy haciendo un control de calidad. Si mi equipo está bien calibrado o no, entonces tengo un método de comparación. Porque, o sea, si nos cuesta ya tener un espectrofotómetro, imagínense tener 2 espectrofotómetros nada más para comparar los resultados, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepan hacer ustedes las cosas manualmente, utilizando herramientas, razonando, pensando, para que no tengan ningún problema posteriormente. Así que, chicos, por favor, no quiero que pasen a cálculo 2 y le digan a su docente, cuando vengan y se me quejen y digan, sus alumnos no saben graficar una función, les voy a pedir que los devuelvan a cálculo 1 otra vez. Así que, por lo menos las funciones básicas, chicos, tienen que saber hacerlo manualmente. Todo, cálculo de límites, derivadas, todo lo tienen que saber hacer manualmente. Y ya, bueno, la parte más difícil, démosle a las herramientas que hay. No me salgan con esa historia, ay, ¿para qué voy a aprender a derivar si ya tengo hasta en una calculadora simple cómo derivar? No tienen la calculadora y no saben atar ni desatar. Por eso yo les digo, por ejemplo, el enseñarles de repente estas herramientas en las materias, o sea, hay que saberla cuándo aplicar, ¿no? Porque si solamente la voy a utilizar para graficar una función como esta nada más, entonces de pronto el estudiante no está aprendiendo lo que debe. Sí, lo que nos interesa es saber interpretar las funciones y todo eso, pero si no tengo esa herramienta, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces tengo que saber hacer por lo menos las funciones básicas, tengo que saber cómo graficarlas, qué tengo que hacer, cómo sé que esta gráfica está bien, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Voy a sustituir con los valores del dominio. El dominio me dice que solo debo tomar valores mayores que 0. Entonces, esta X la reemplazaré. El primer valor por 0. Si X es igual a 0, Y es igual a 0. Aquí tengo el punto de paso. Si X es igual a 1, Y es igual a 1. Entonces, con esos 2 únicos puntos ya puedo graficar una función. Si no sé cómo es el recorrido de la función, podría engañarme y graficarla esta como una línea recta, siendo no una línea recta, ¿no? Entonces, me quiero cerciorar con otro valor, le doy un valor más grande, por ejemplo, le puedo dar 5. Si X es igual a 5, la raíz cuadrada de 5 es 2.y. Entonces, con todo eso ya sé cuál es el recorrido de la gráfica de la función. ¿Está bien? Entonces, si gráficamente el dominio debe plasmarse lo que me dice analíticamente. Y el dominio de imagen, idem. Podemos nosotros encontrar analíticamente también el dominio de imagen. Así como ya les dije hace rato, ¿cómo se calcula el dominio de imagen analíticamente? Despejando X en función de Y. Aquí voy a hacer un alto para poder despejar X en función de Y. Esta es otra propiedad que ustedes deben recordar, que seguramente a veces en el colegio, por ejemplo, les enseñan, si tienen una raíz cuadrada, ¿cómo pueden eliminar? Eleven ambos miembros al cuadrado y listo, simplifican el exponente con el índice radical. Pero no están tomando conciencia de que al simplificar este exponente par con el índice de radical par, ¿cómo tiene que ser este radicando? Tiene que ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo simplificar por simplificar. Debo especificar que este radicando tiene que tomar valores mayores o iguales que 0. Eso se da únicamente cuando simplificamos el exponente par con el índice de radical par. No pasa lo mismo si estos índices de radical fueran impares y el exponente impar. Por ejemplo, si yo tuviera que simplificar raíz cúbica con el exponente cúbico, no me hago líos. Esa base puede tomar cualquier valor, positivo o negativo. Pero si el índice de radical es par, ahí ya tengo que restringir por el dominio de la función irracional.
¿Está bien? Entonces, además, fíjense que en este caso, cuando yo simplifico este exponente con el índice radical, obviamente el primer miembro también debo elevarla al cuadrado. Entonces, al simplificar me quedaría así. Me quedaría que y cuadrado es igual a x. Y cuadrado es igual a x. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y está en el denominador? No. ¿Y está bajo raíz? No. ¿Y está bajo logaritmo? No. ¿Bajo el arco seno coseno? No. Entonces, podrían concluir que el dominio de imagen son todos los reales. Entonces, esto no está bien. ¿Por qué no? Porque si bien es cierto, para Y no hay restricción alguna, pero al haber simplificado esta raíz par, tuve que restringir esta base y también esta base Y. Por eso es que digo aquí que X debe ser mayor que 0 y Y debe ser mayor o igual que 0 también. Entonces, de esa forma es como nos queda y cuadrado es igual a x, entonces el dominio de imagen, ¿qué valores únicamente podrá tomar? Y debe ser mayor o igual que 0. De otra manera, podría llegar a una conclusión equivocada, decir que el dominio de imagen son todos los reales. Van a ser todos los reales si fuera una relación, pero de una función hay que acotarla. Por eso al acotar o recortar por la mitad la gráfica, ya tenemos el dominio de imagen analíticamente. ¿Queda claro esto, chicos? Cuidado, cuidado con estas propiedades, por favor. Aquí estoy haciendo hincapié y más aún ustedes que tienen que programar, sí o sí tienen que recordar todas estas restricciones. Estas son las condiciones que ustedes van poniendo en su programación. Si ocurre esto, si ocurre lo otro, o sea, para tener ese razonamiento lógico, para armar un programa, ustedes tienen que recordar todas estas propiedades. Estas son las herramientas que deben quedar grabadas en su disco duro, chicos. ¿Ya? Entonces, fíjense, es por eso, por esta restricción que ya puse aquí, entonces digo que el dominio de imagen va desde 0 cerrado al más infinito. Entonces, de esa forma, esto coincide también con la gráfica. La gráfica de dónde a dónde nada más está yendo. Desde 0 al más infinito. El dominio de dónde va, de 0 al más infinito también. Entonces, así es como tenemos entonces, tanto gráfica como analíticamente tienen que coincidir esos valores. A ver, si me entendieron bien este punto, vamos a resolver una función irracional. Función irracional. Y vean que en estas funciones irracionales podemos hacer traslación en X, traslación en Y. A ver, les voy a dar a escribir la función con estas características. ¿Cuál es la función irracional con índice de radical par, con índice de radical 2, con una traslación, con traslación de 3 unidades a la derecha, eh, 2 unidades hacia abajo, 2 unidades hacia abajo y con rotación.
A ver. ¿Cómo escribimos esta función? Que tenga todas estas características, que sea una función irracional con índice de radical 2, sea par, con traslación de 3 unidades a la derecha, 2 unidades hacia abajo y con rotación. ¿Cómo sería la función? Tengo y es igual, o sea, parto de mi función básica. Insertar. Tengo aquí la función par. ¿Qué hago ahora con esta función básica? Me dicen que debe tener una traslación de 3 unidades a la derecha. ¿Qué tengo que hacer con eso? 3 unidades a la derecha, ¿qué me indica? ¿Sumo o resto? Se suma. Se resta. Se suma. Se resta, menos 3. Estoy trasladando 3 unidades a la derecha. Se toma el inverso aditivo. Y con traslación de 2 unidades hacia abajo. ¿Dónde coloco eso? Menos 2. 2 unidades hacia abajo sería menos 2, ¿ya? Y con rotación, Signo negativo al inicio. delante de la raíz. Entonces tengo menos raíz de x menos 3 menos 2. Eso es lo que tendríamos que graficar. ¿Está bien? A ver, hallemos el dominio. Vamos a hacerlo primero todo analíticamente y enseguida lo vemos o lo comparamos con la gráfica, ¿ya? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué restricción le doy para hallar el dominio de la función? Si el índice de radical es par, ¿cómo tiene que ser el radicando? Mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Ese es el radicando. Solamente se toma el factor que está debajo de la raíz. Entonces, esta es mayor o igual a 0. Mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, el dominio de la función va a ser x mayor o igual a 3. Mayor o igual a 3. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? Es un intervalo cerrado en 3 hasta el más infinito. Hasta el más infinito. Listo. Ahí dejamos abierto el intervalo. Ahora, para hallar el dominio de imagen, ¿qué tengo que hacer analíticamente? ¿Cómo hallo analíticamente el dominio de imagen? Despejando. Despejando x en función de y. Entonces, ¿cómo despejo x? Control C. Control V. ¿Cómo despejo x? ¿Qué despejo primero? Tendré y más 2 es igual a todo esto. Para que no quede colgada, en este caso, para que no quede colgado este signo negativo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a multiplicar por menos 1 a toda la ecuación. Entonces tendremos menos y más 2 es igual a la raíz cuadrada de esta función. Entonces, para eliminar la raíz, ¿qué tenemos que hacer? Hay que elevar al cuadrado ambos miembros. Entonces, al elevar ambos miembros al cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Tendremos en este caso, voy a encerrarle entre corchetes, menos y más 2
O sea, con todo el signo se va aquí, ¿no? Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado es igual a la raíz cuadrada. Aquí voy a ponerle. Un minutito, vamos a insertar. Ya. Aquí le pongo toda esta raíz cuadrada, control C. Elevado al cuadrado. Entonces, solo así podríamos eliminar el exponente cuadrado con el índice de radical par. Entonces, ¿qué restricciones consideramos aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué restricción considero? Que x menos 3 debe ser mayor o igual a 0. Y el dominio, además, en este caso, se debe restringir y además debemos restringir todo esto. Control C. Esta debe ser mayor o igual a 0 también. Fíjense que se deben restringir ambas cosas, ¿sí? Entonces restringimos el radicando, pero también restringimos esta base, ¿no? X menos 3 debe ser mayor o igual a 0 y menos y más 2 debe ser mayor o igual a 0 también. Entonces de aquí resultará que X va a ser mayor o igual que 3. X va a ser mayor o igual que 3. Y en este otro caso, cambiaré el sentido de control C. Entonces aquí diré que este menos que está volando, lo voy a cambiar de posición y va a ser menor o igual a 0. Bien. Esa sería la restricción, ¿no? Fíjense que aquí estoy multiplicando por menos 1 ambos miembros, entonces me queda y más 2 es menor o igual, o sea, cuando multiplico por menos 1, a toda la inecuación cambia el sentido de desigualdad, ¿no? Entonces era menor o igual a 0. Entonces, de ahí resulta que el dominio de imagen de la función, aquí voy a terminar de despejarla, tendría entonces lo siguiente. Control C, control B, esta sumada más 3 es igual a X. Entonces fíjense que la restricción únicamente se centró en esta base. Menos y más 2 al cuadrado debe ser igual a 0. Entonces, X tiene, y en este caso, ¿tiene restricción alguna? Y, ¿tiene alguna restricción? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad?
debe ser y más menos y más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Ya lo hemos escrito aquí. Entonces, y más 2 tiene que ser menor o igual a 0. Por tanto, y será menor o igual que 2. De aquí entonces coloco toda esta función. Entonces, y tiene que ser menor o igual que menos 2. Ya está. Así quedaría entonces la restricción para el dominio y para el dominio de imagen. Entonces, el dominio de imagen, ¿de dónde a dónde irá? Por tanto, el dominio de imagen de la función va a ir desde menos 2 cerrado, no, miento, desde menos infinito, de menos infinito de menos infinito hasta menos 2 cerrado. ¿Listo? Esa sería entonces la forma como tengamos que calcular el dominio de imagen analíticamente. ¿Se entendió bien esto, chicos? ¿Quedó claro? Hola, ¿cómo interpreto? Sí, ingeniera. Ya. Muy bien, entonces no se olviden, por favor, de estas restricciones, no se olviden. Esto es muy importante, porque de otro modo, si ustedes no escriben estas restricciones y hacen esta operación simplemente de manera mecánica, pueden sacar una conclusión equivocada. Fíjense que si no veo este lado derecho y solamente me centro aquí, ¿qué podría decir? ¿Ya está bajo en el denominador? No. ¿Bajo logaritmo? No. ¿Bajo raíz? No. Entonces, su dominio de imagen son todos los reales. A esa conclusión puedo llegar sin tener ese dominio de imagen. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta estas restricciones, ¿ya? Esto se da por el índice de radical par. Si fuera un índice de radical impar, no tendría la misma restricción. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver las otras funciones. Ay, que nos falta todavía harto. Ya. Aquí entonces tenemos el dominio de las funciones trascendentales. Dentro de las funciones trascendentales tenemos la función logarítmica, la función exponencial. Y vean que en este caso tenemos, por ejemplo, el logaritmo de x en función en base a. Esto sabemos por propiedades de logaritmos, ¿no? ¿El logaritmo de un número negativo existe? No. Por eso decimos que x debe ser mayor que 0. Entonces aquí sí. Bueno, aquí le puse la condición de que si la base estuviera entre 0 y 1, entonces la función decrece. Es decir, si la base del logaritmo fuera 1/3, 1/4, 3/8, 3/5, ¿no? O sea que este valor de a esté entre 0 y 1, la función decrece. Y luego esta función, para poder graficarla, debemos escribirla así. Y es igual al logaritmo de 1/2 de x, ¿no? Entonces, en este caso, escribimos primero la base y luego escribimos el argumento de la función. Entonces, en GeoGebra, por ejemplo, si tenemos que graficar esta función, la otra función no la grafiqué, ¿no? La función irracional, antes que pase aquí, rapidingo, lo vamos a graficar. Esta función. Y debe darnos exactamente todo lo que hemos expresado aquí. Eso mismo tiene que plasmarse en la gráfica. No está, este menos 2 está fuera de la raíz.
Ahí, ¿ven? Entonces, fíjense que la función original tenía este recorrido, ¿no? Iba desde 0 al más infinito. Ese punto fue la que trasladamos. ¿Cuántas unidades? 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo. Y como además se funde, en este caso además tenemos esta función menos 2 por la rotación, giramos la función y esta será su representación gráfica. ¿Listo? Traslación de 3 unidades en X, de 2 unidades en y rotación. Y listo, tenemos la gráfica de la función. Vean que si no le hiciera esto así, vean, vamos a poner, esta le voy a quitar. Aquí. Mi función básica sería la raíz cuadrada de X. Ya, vean, esta es mi función básica. Ahora, a esa función lo que hice fue trasladarla 3 unidades a la derecha. Entonces, al trasladar 3 unidades a la derecha, fíjense que este vértice se trasladó hasta aquí, 3 unidades a la derecha. Luego me dijeron que la traslade 2 unidades hacia abajo. Entonces escribiré y es igual, esta misma función, y es igual a la raíz cuadrada de x menos 3. De x menos 3. Y me pidieron que traslade en y 2 unidades hacia abajo. Entonces le voy a restar. Le voy a restar 2 unidades hacia abajo. Y ya tengo, a ver. Pasó aquí, x menos 3 menos 2. Que revise la entrada, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, ya, por este punto. Ahora sí. Fíjense que ya se trasladó 2 unidades hacia abajo. Y simplemente por ponerle el signo negativo delante, ya rotó la función. Ahí tienen entonces paso a paso cómo fue evolucionando nuestra función. ¿Está bien? Bueno. Ahora, vamos a ver las otras funciones. Fíjense que para las funciones logarítmicas ocurre lo mismo. Les decía que en una función logarítmica vamos a recordar las restricciones que conocemos de logaritmos. El logaritmo de números negativos no existe, solamente de valores positivos. Entonces su dominio serían todos los reales mayores que 0. Y la base no puede ser negativa. No existen logaritmos con bases negativas. Entonces, A no puede ser negativo, pero pueden existir valores mayores que 0 y distintos de 1. Entonces, de ahí resulta que este dominio, diré para A, solamente puedo asignarle valores que estén en ese tramo. Valores mayores que 0 y distintos de 1. ¿Listo? Ya. Tenemos entonces ahí el dominio de imagen. Aquí son todos los reales. Vean que analíticamente el dominio de imagen de la función lo calculamos de esta manera. Hay que recordar esta propiedad de logaritmos. El logaritmo de b en base a que es igual a c. A esto también se le llama levantar logaritmos, ¿no? Entonces, si yo pongo a elevado a la c es igual a b, ¿hay alguna restricción para esta función? Ninguna. A es la base, que en este caso en el logaritmo de x en base a 1/2, ¿qué debo decir? 1/2 elevado a la y es igual a x, ¿no? 1/2 elevado a la y es igual a x. Entonces me pregunto, ¿hay alguna restricción para el dominio de imagen? No.
Entonces su dominio de imagen son todos los reales mayores que 0 y la base debe ser mayor que 0 también y distinto de 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen despejada la función. Y no está bajo ninguna restricción, ninguna. Entonces, por eso se dice que el dominio de imagen son todos los reales. ¿Está bien? ¿Está claro esto, chicos? A ver, vamos a hacer rapidito. A ver, quiero que me dicten una función logarítmica. A ver aquí. Quiero que me dicten una función. Esto se los voy a subir igual. De una función logarítmica. Aunque es bueno que vayan copiando conforme vaya dictándoles o estar prestando mucha atención. Tenemos, por ejemplo, una función logarítmica con traslación de una unidad a la izquierda de 3 unidades hacia arriba y rotada la función. ¿Cómo sería? A ver. El logaritmo de una función con 3 unidades a la izquierda. Es más 3. X más 3. Más 3. Y 3 unidades hacia arriba, les dije. No, aquí era no. X, 2 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Más 3. Más 3. Y rotada la función Menos el logaritmo. Eso. Entonces, ¿cuál sería la restricción de para el dominio de esta función? ¿Qué restricción tendría? Tiene que ser mayor que 0. Ajá. X más 2 tiene que ser mayor que 0. X más 2 debe ser estrictamente mayor que 0. Y la base, ¿hay alguna restricción para la base? Ninguna, ¿verdad? Aquí si no tiene base alguna, se supone que la base es 10. Le puedo poner una base 2, por ejemplo. Que tenga una base 2. ¿Hay alguna restricción para este logaritmo? Ninguna, ¿no? La base no tiene restricción y no hay más restricciones. Entonces, esta función va a ser x mayor que menos 2. Entonces, ¿cómo escribimos el dominio de esta función? Un intervalo abierto en menos 2 hasta el más infinito. Hasta el más infinito. Control C. Abierto. Abierto el intervalo allí. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué restricción más le vamos a dar aquí? Para el cálculo del dominio de imagen. Para calcular el dominio de imagen, ya. ¿Qué restricción le damos? Vamos a despejar X en función de Y. Entonces, en este caso tendremos de esta función, voy a despejar X. ¿Qué despejo primero? A ver, chicos, despejes. El más 3 a menos 3 a menos. Ajá, tendré entonces Y menos 3. Primero se despejan sumas y restas, después multiplicaciones y divisiones, ¿no? Entonces aquí tengo Y menos 3, ya elimino este término. Ahora, antes de despejar el logaritmo, despejo este signo menos. Entonces irá
Este signo menos lo voy a despejar. Así, lo llevo al otro miembro, pero afecta a todo, ¿no? Si quieren lo puedo multiplicar también a la función. Entonces ya desaparece este menos. Ahora, ¿qué hago para eliminar el logaritmo? ¿Qué propiedad aplico? ¿Qué propiedad? La del logaritmo, ¿no? Lo tenía aquí. Esta es la propiedad fundamental de logaritmos. Eso es lo que tenemos que aplicar. ¿Dónde estoy? Bien. Entonces, en este caso tendremos sería 2 elevado a la menos 1. Ay, Paola, para que le pagues. 2 elevado a la menos y más 3. Menos y más 3, esto va a ser igual a x más 2. A x más 2. ¿Dónde está mi cartera aquí? X más 2. De los 4 días, ¿no? Ya, entonces, bueno, finalmente este más 2 pasaría al otro lado con menos 2. Y ya tenemos la función control B. A esta le voy a restar menos 2. Y bueno, ya tenemos despejada la variable x. Entonces, de esa manera, en este caso, por ejemplo, ¿hay alguna restricción para y? Ninguna. ¿Hay alguna restricción? Bueno, ya para x ya hemos hecho la restricción. Entonces, vamos a... Listo, entonces ese sería nuestro despeje, entonces el dominio de imagen de la función serían todos los reales. ¿Listo? Paola, pregúntale si tiene un almuerzo más, por si acaso a veces sabe traer. Me olvidé para tu abuelita. Ya, entonces de esa manera ya tendríamos el dominio de imagen. Vamos a graficarla esta función. Tenemos esta, control C. Que nos traiga, me olvidé para tu abuelita más. Ya. A ver aquí, ¿dónde está? Borra. Ahí tenemos la función logarítmica. A ver, si nos pidieran hallar los interceptos, ¿qué podrían decir? A ver, me van a decir cuál de estos es, ¿qué intercepto sería? ¿Con el eje X o el eje Y? Con el eje Y. Entonces su intercepto es 0,2. El intercepto está en 2. Y el intercepto con X es... ¿Cuánto es el intercepto con X? 6. 6. ¿De acuerdo? Entonces, si calculáramos analíticamente, nos tiene que dar ese mismo valor. Y vean que el dominio de imagen son todos los reales. Pero el dominio de la función va desde menos 2 al más infinito, ¿no? Eso fue lo que calculamos. El dominio de la función va de menos 2 al más infinito. Y el dominio de imagen son todos los reales. Y los interceptos, ya saben, para hallar el intercepto con X, igualamos a 0 la función. Para hallar los interceptos con Y, X la reemplazamos por 0. ¿Listo?
hasta ahí, chicos, ¿se entendió bien esto? Entonces, por favor, como tarea para el día martes, les he dejado ya un práctico de funciones. Les llegó al grupo X1. Para el grupo Z2 se las voy a subir al grupo de WhatsApp por mientras, para que puedan ya ir trabajando hasta que pueda armarles. Ya lo tengo ya tengo ya su página en Classroom. Por mientras les voy a subir allí porque si no nos vamos a seguir atrasando, chicos. Así que les voy a subir a la plataforma de Classroom aquí con este código de clase. Ahí van a ingresar y ustedes encontrarán el trabajo de la clase en los prácticos, ¿no? Entonces aquí en el tema de funciones les voy a poner la tarea número 1, en este caso para la clasificación de funciones. Ahí deben graficar, analizar dominios de imagen, todo eso. Entonces, háganlo manualmente y con ayuda de GeoGebra para que así no les sea difícil. Por ejemplo, en esta última función, antes que termine, en esta última función, por ejemplo, para saber con qué valores tengo que tabular, debo partir del dominio de la función. Aquí el dominio de la función me dice que va desde -2 al más infinito. Entonces, ¿qué valores le asignaré a X? Le voy a asignar -2, -1, 0, -2, claro, está bien, -1, 0, están a la derecha. Entonces, con esos 3 valores es más que suficiente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que una función básica, logarítmica, tiene este otro recorrido, ¿no? Entonces, como ya tenemos este directorio de funciones de cómo debe ser una función logarítmica, sé que este es su recorrido de una función logarítmica. Entonces, aquí mi punto de referencia es este 1,0. Entonces, a partir de ese punto yo recorro. Por ejemplo, aquí tenía que recorrer 3 unidades o 2 unidades a la izquierda, ¿no? Entonces, 1, 2 unidades a la izquierda, 3 unidades hacia arriba. Entonces, ya tendría la gráfica de la función. Para el logaritmo natural se aplica exactamente lo mismo. Por cierto, todas las propiedades de logaritmos naturales, mejor dicho, todas las propiedades de logaritmos decimales se aplican también para logaritmos naturales. Todas, sin excepción alguna. Entonces ya a partir de ella, entonces como función inversa, tenemos la función exponencial. Y ojo con esto, por ejemplo aquí, si bien es cierto, X no tiene restricción alguna, pero la base de la función exponencial sí tiene restricción. Entonces, en este caso, esta base A nunca puede ser negativa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí por eso les pongo, -2 a la X no existe, porque esta base no puede ser negativa. Puede estar entre 0 y 1 o puede ser mayor que 1, pero no es, no puede ser negativa. Pero fíjense que si yo le quito los paréntesis y le pongo -2 a la X, esta sí existe, porque este -2 es la rotación de una función exponencial, ¿no? Entonces, el hecho de ponerle o no ponerle paréntesis o no ponerle hace la diferencia. Y aquí, por ejemplo, la base es mayor que 1. Entonces, eso me indica que la función es creciente. Si esta base fuera menor que 1, o sea, mayor que 0 y menor que 1, por ejemplo, 1/2 a la X, también existe, porque la base está en este tramo entre 0 y 1. Ah, pero si aquí me dieran, por ejemplo, -1/2 a la X, ya eso no existe. ¿Listo? Entonces, tengan muy en cuenta todas estas propiedades, chicos, para graficar. Entonces, van a encontrar esa información ya en la plataforma. A ver, ¿alguno de ustedes me puede compartirme su pantalla? Si realmente ya tienen
Si tienen en ella la plataforma, en la plataforma de la universidad, si está el grupo Z2, yo no sé por qué no es visible para mí. ¿Alguien puede compartir? Hola. ¿Lo puede compartir o no? Porque vean, por ejemplo, en el grupo X1, mientras van buscando y alguno se anime a compartir, fíjense que esta, a ver, tengo aquí, me voy a, ya, ahí ya lo tiene. Pero, a ver, y el grupo Z2 de cálculo, ahí está. A ustedes les aparece, ¿no? ¿Y por qué no a mí? Está medio raro eso. Porque se supone que si está aquí, porque miren, esta, ya, gracias, Nicolás. Entonces aquí, miren, voy a compartirles. Este es el práctico que les colgué aquí. ¿Ven? Aquí en el tema de funciones, así es como debe aparecer. En el tema de funciones, ya les puse, ahí está el directorio de funciones, todo lo que hemos ido avanzando. Aquí les voy a aumentar los ejemplos que hicimos hoy, por ejemplo. La tarea número 1, esta es la tarea que les dejé para que puedan ir resolviendo. Entonces, a ver aquí. Disculpe, licenciada, ¿puede pasar el código de Classroom? Sí, se las voy a pasar al grupo de WhatsApp les pasaré, o a sus correos les voy a mandar, porque ya hice su lista, así es que a esos correos les voy a pasar, ¿ya? Ahí se los paso y bueno, van a tener que subir me hubiera gustado que ya empezáramos con Moodle directamente. Esta función ustedes la bajan, ahí está, miren. Esta es la tarea que deben desarrollar. Esta es Microsoft 365. Ay, ¿qué es? Me la hace muy lenta mi computadora. Tengo que eliminar muchas cosas también. Ya, ahí está. Este es el tema que van a desarrollar. Ahí tienen algunas definiciones que deben escribir y asimismo deben establecer gráficas o funciones. Miren, no es mucho, no es muy largo su práctico. Solamente tienen esas 3 preguntas. Y les voy a adicionar de estas nuevas funciones que hemos visto. Por si acaso, esta SQRT es raíz cuadrada de X, ¿ya? Y esta NROT X3, estas se las voy a cambiar tal vez. Es raíz cúbica de X. Raíz cúbica de X, logaritmo de X. O sea, lo que quiero es que elaboren ustedes, elaboren con ayuda de GeoGebra todas estas funciones, la función a elevado a la x, e a la x, el seno de x, todas las funciones trigonométricas y es lo que nos faltaba ver hoy, ¿no? Entonces eso por favor lo desarrollan en esta tarea, todas estas funciones trigonométricas. Esta ya las hemos hecho, pero vuélvanlas a hacer, se hacen una pequeña tablita con solamente estas funciones. Yo en el directorio que les puse está con todas las explicaciones, ¿no? Incluso las propiedades y todo eso se las he ido cargando. Pero en este caso solo quiero que pongan la gráfica de la función, dominio e imagen, nada más, para que puedan identificar cada una de las funciones, cuál es su recorrido, y ya vieron que si hacemos traslación, rotación, van a tener el mismo recorrido.
la función. O sea, si me hablan de una función logarítmica, ya en mi mente sé que la función logarítmica tiene ese recorrido. O si me hablan de una función exponencial, sé que esta es creciente y así, ¿no? Entonces, eso quiero que hagan con ese directorio. Solamente abóquense a graficar estas funciones. Esta, por ejemplo, es la raíz cúbica, la raíz cuadrada de x, ¿no? A ver, esta creo que la puedo cambiar aquí. Esta es raíz cuadrada. A ver, de todas formas, ¿me pueden enviar una captura de pantalla de la página, por favor, para poder escribirle al administrador? Que si ustedes pueden verla, tendría yo que poder verla también, pero por alguna razón no sé por qué está restringida en mi página. No hay. Ya, ahí tienen el logaritmo natural. Esta es la función a elevado a la x. A elevado a la x. Esta otra es la función e elevado a la x. Por ejemplo, en GeoGebra, o sea, no la escriban con la e del teclado, ¿no? Sino es una función exponencial especial. Ya. Ahí tienen. Todas estas funciones entonces las grafican. Esta es la raíz cúbica de x menos 3, esta raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Entonces, de ese modo, lo completan esto y les voy a dar algunos 5 ejercicios para que puedan hallar dominio de imagen analíticamente. ¿Ya? Eso más les voy a adicionar para que puedan trabajar el fin de semana, porque si no, no practicamos y ya este tema, como les digo, máximo hasta el jueves próximo ya debemos estar terminando el tema de funciones. Y de inmediato vemos límites, eso va a ser también así bastante rápido, donde quiero demorar un poco más es en el tema de derivadas e integrales. Entonces eso sí nos lleva más tiempo, sobre todo lo que es derivadas, así es que va a ser bastante rápido. Ya la próxima semana el día martes, vamos a hacer ya modelación matemática, ya para todas estas funciones. ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces el día martes, chicos. Un minutito, voy a tomar lista, no se vayan.